esto, el gobierno federal analiza con los gasolineros aumentar el subsidio al diésel para mantener el precio en un tope de 30 pesos. Esto frente al conflicto bélico en el Medio Oriente y la escalada de precios de los combustibles. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda. En gasolina todavía falta un 20%, considerando la refinería de Deer Park, porque también fue un acierto comprarla. Ahora hay toda esta cosa de que, lo he visto en redes, de que solo adquirió la refinería Pemex y ya no está funcionando la Deer Park. Como lo he dicho, este año tenía un mantenimiento programado, entonces pues está en mantenimiento programado una parte de la refinería Deer Park. Me da mucho gusto saludar nuevamente a Roberto Aguilar, analista económico, colaborador de Heraldo Media Group. Roberto, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Pues se analiza aumentar el subsidio para mantener un tope al precio del diésel, pero el daño ya está hecho, ¿no? Bueno, fíjate que el tema que hemos hablado justamente con la cuestión bélica entre Estados Unidos e Irán, que por cierto, más tarde va a hablar el presidente Donald Trump sobre esta situación que ha animado a los mercados desde el día de ayer, Alejandro, que al parecer habrá un cese al fuego, pero había que ver bajo qué términos, en fin, todavía hay mucha incertidumbre y los precios hoy, por los precios internacionales del petróleo, se mantuvieron por encima de los $100 por barril. Y esto pues ha traído una serie de efectos justamente, no necesariamente en el abasto, pero sí en las cotizaciones internacionales de los combustibles, del petróleo y sus derivados. Y en el caso del diésel y de la gasolina, fíjate que es interesante porque en días pasados la Agencia Internacional de Energía, estimado Alejandro, tiene 30 miembros, México forma parte de este organismo, y este organismo fija mucho las directrices en materia de consumo energético en el mundo, porque los países que están ahí representan cerca del 70% del consumo a nivel mundial. Bueno, este organismo dio a conocer una matriz de las decisiones, las acciones que están tomando sus países miembros justamente para mitigar esto, el aumento del precio de los combustibles. Y lo que destacan específicamente de México son los acuerdos que hay con los distribuidores, como el caso de la gasolina Magna, que ya se dio a conocer para mantener el precio en un nivel no mayor al 24 pesos por litro, y ahora con el diésel. El problema, Alejandro, es que el tema del diésel tiene un uso más intensivo en todo lo que tiene que ver con el transporte. En caso de que no se pudiera, porque estos acuerdos no son obligatorios, son pues opcionales quizás hasta para los propios distribuidores, pues corremos el riesgo de que esto sí tenga una incidencia inmediata en el costo del transporte de las mercancías, y ahí de inmediato también podría haber un reflejo en el aumento justamente de los precios y a su vez, algo que hemos platicado también, Alejandro, en la inflación. Sí, el riesgo no es menor, Roberto, y bien lo dices, no es un acuerdo obligatorio, sí, no están obligados los gasolineros a aceptar este tope o a respetar este tope, pero pues parece que esto no va a cambiar, ¿no? Fíjate que sí, yo lo que veo es un poco el tema va a depender mucho de la profundidad y duración de este conflicto, y tampoco veríamos de manera inmediata, sí, bajarán los precios internacionales, las referencias, pero también en el mercado lo que se toma son los promedios mensuales que hemos visto justamente por arriba de los $100, como te decía. Así es que hoy lo que tenemos es que la capacidad de sacrificar ganancias por parte de los distribuidores, este mecanismo de recaudación que luego se convierte en subsidio, que es el IEPS para los combustibles justamente en México, pues tenemos una situación compleja porque no sabemos exactamente cuánto podrá resistir. Y es más, hoy te podría decir, Alejandro, desafortunadamente podría ser como la excusa perfecta para muchos que transportan, o muchos precios ya que finalmente se estarían encareciendo justo por esta situación, aunque no tengas un impacto ya directo. Sí, podría ser el argumento perfecto pues para decir que ya están subiendo el precio de los combustibles y que tendrás que pagar más alto las mercancías que recibes. Ahora, eso es en cuanto al diésel, que evidentemente el riesgo, como bien lo mencionaste, es que pues con diésel se mueven la mayoría, si no es que todas las mercancías que se necesitan para la industria y para el consumo
de las personas en México. Pero nadie habla de la gasolina premium y está también carísima. Sí, fíjate que esa está en niveles, incluso hemos visto cercanos a los 30 pesos por litro. Ujú, Esta no entró en el acuerdo ujú. y también se apuesta un poco, mi estimado Alejandro, aunque hay un menor consumo y que la Magna es la que más se demanda justamente en México, ¿no? La color verde. Ujú. Pero bueno, pues al final hay muchos autos que hoy tienen una nueva, son de nueva generación, son más modernos y sí requieren necesariamente la gasolina premium que también está, no está en el control. La otra que también te sumaría, mi estimado Alejandro, es el tema de la turbocina. Sí, Esto no tiene tampoco un acuerdo, no hay un convenio donde se puedan establecer los topes o las tarifas, porque te siguen también bajo un estándar internacional. Para ponerte solo un ejemplo, desde el día de hoy, justamente Petrobras, esta petrolera brasileña, aumentó en 55% el precio de la turbocina. Y obviamente, pues esto tiene una incidencia directa porque para las aerolíneas comerciales, Alejandro, representa entre el 30 y 40% de su estructura de costos. ujú. Obviamente hay algunas que ya están repercutiendo en el precio de los boletos, pero también están disminuyendo frecuencias y algunas hemos visto, sobre todo en Asia y en Europa, pues de plano están cancelando rutas. Así es que este tema sí habrá un alivio temporal, un alivio parcial, pero no podemos asegurar que esta situación se mantenga bajo control completamente y por un tiempo prolongado en México, Alejandro. Y además, otra cosa que no sé si sea solamente de México, pero vemos que una vez que suben los precios, pues ya no bajan. Exactamente. Sí, lo hemos platicado, mi estimado Alejandro, que generalmente cuando vemos que algo baja, pues como que desconfiamos y decimos dónde está el truco. Ujú. Así es que si los niveles se mantienen así, no vamos a ver un regreso. Y a esto hay que apuntarle que también otras presiones inflacionarias que vendrán en lo sucesivo, son por este tema de la Copa del Mundo, por ejemplo, que se espera una presión ya también inflacionaria. Y acabamos de ver un dato, pues que se salió prácticamente de todas las expectativas que esperaba el Banco de México y los analistas privados, 4.63% la inflación anual en la primera quincena de marzo. Y bueno, pues ahí también ya vimos incidencia de algunos productos que vienen del campo. Entonces, si a esto le sumamos que se encarezca el transporte o que haya una justificación, pues veremos precios mucho más presionados. Así es que yo, también esta Agencia Internacional de Energía, mi estimado Alejandro, aprovecho para comentarte que dio a conocer una serie de recomendaciones, sugerencias para disminuir la demanda de los combustibles, como hacer más trabajo desde casa, compartir el auto, buscar otro tipo de tecnologías y también las jornadas laborales. Pero bueno, pues esto finalmente creo que puede amortiguar, pero parcialmente. No tendríamos una solución de inmediato y tendríamos que soportar todavía algunas presiones inflacionarias provenientes básicamente, como lo hemos visto, del precio internacional de los combustibles. Pues ya lo estaremos platicando y viendo, Roberto. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Al contrario, Alejandro, muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta luego, buenas